Dios nos empieza a hablar de una manera que cuando tú tienes un deseo verdadero de estar en las cosas de Dios, de conocer la palabra de Dios, el Señor entonces te abre el entendimiento, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, nos hemos quedado en esta enseñanza, muchachos. Hoy, el tema de hoy se llama el tesoro, la perla y la red. ¿Ok? El tesoro, la perla y la red. Y vamos a ir a nuestras Biblias, ahí en Mateo capítulo 13, versículo 44. Fíjense, dice la palabra. Además, dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, dice, y compra aquel campo. Qué tremendo está eso, ¿no, muchachos? Esto es algo que a mí me impacta. El reino de los cielos dice que es semejante, muchachos, a un tesoro. El reino de los cielos puede ser semejante al evangelio. Cuando alguien encuentra el evangelio, cuando alguien encuentra este gran tesoro que está aquí en la palabra de Dios, hay gente que va y deja todo lo que está haciendo y deja de vivir una manera vana por estar con ese mensaje, por estar con ese tesoro, por estar ahí donde ha entendido en lo profundo de su corazón que Dios quiere que esté. Y esto solamente viene de parte de Dios, no viene de ningún hombre, no viene de una religión, no viene de una enseñanza humana, viene únicamente de un deseo que nace en el corazón cuando es producido verdaderamente de parte de Dios para que esa persona pueda entender, ¿verdad? Que hay un plan y hay un propósito bueno, agradable y perfecto para su vida. Entonces, esta parábola viene pegadita con la perla. Dice, en el versículo 45 y 46, dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Qué tremendo, ¿no, muchachos? ¿Sabes de qué me está hablando a mí esta parábola? Estas dos parábolas me están hablando de el valor del reino y el gozo de encontrarlo. El valor del reino. La parábola, muchachos, de cosas perdidas, ¿verdad? Es similar a la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido, ¿sí? Y estas parábolas dan énfasis, muchachos, al valor de los perdidos y el gozo de hallarlos también. Estas dos parábolas nos hablan del valor del reino y el gozo de hallarlo. El hallar este tesoro es algo individual. Sí, la relación con Dios es un asunto individual. Esto es algo que tú hallas, que tú hallas. No es que alguien te lo esté dando o que alguien te esté obligando a que tú lo encuentres. Es algo que tú debes encontrar en tu vida. Es algo que tú debes hallar en tu vida. Y mucha gente, muchachos, desgraciadamente, mucha gente nunca lo encuentra. Nunca lo halla. Nunca va por la vida como va Vicente, ¿verdad? Dice, por donde va toda la gente. O sea, va haciendo lo que toda la gente hace, pero nunca se detienen, ¿verdad? Cuando Dios les quiere dar ese tesoro. Y aquí esta palabra nos habla de un tesoro escondido, el cual dice un hombre halla, ¿verdad? Muchos muchachos, dice la escritura que en esos tiempos muchos guardaban sus posesiones materiales bajo tierra. Como no había bancos, ellos tenían que esconder, ¿verdad? Sus posesiones valiosas por temor de ladrones, de invasiones, de muchas cosas, muchachos. Ellos tenían que esconder todo. Si ellos tenían tesoros, tenían monedas de oro, tenían perlas, tenían muchas cosas, tenían que estar siempre bajo tierra, ¿verdad? Y esto es lo que era más valioso para la gente en esos tiempos, ¿no? Y es bien importante saber, muchachos, que el evangelio es un verdadero tesoro. El evangelio es el tesoro más grande que un ser humano puede tener. En la carta de Pablo, muchachos, a los Efesios, hallamos la palabra, por ejemplo, en Efesios 3:5, podemos hallar mucho acerca de las riquezas. Las riquezas que Dios, sabemos que un tesoro representa riquezas, ¿sí o no? Pero Pablo dice en Efesios 3:5, dice que ah,
Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este misterio, muchachos, como Dios les hablaba a la gente, es algo que hoy está siendo revelado para nosotros, algo que Dios nos dice aquí en esta palabra, en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, ¿sí? Y así que esto es como la idea del tesoro escondido, es una idea de algo que no estaba revelado, pero alguien vino y lo trajo, y ese fue el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y usó apóstoles, usó gente que estaba capacitada en el Espíritu Santo, o más bien llena del Espíritu Santo, para poder ser un instrumento para que nos trajeran a nosotros ahora estos misterios, muchachos, que no se dieron a conocer en otras generaciones. Entonces es bien importante que nosotros estemos atentos a esto. Pablo también usa la palabra, como les decía, usa la palabra riquezas, y la usa 4 veces, muchachos, en las cartas. Por ejemplo, en 2 de Corintios 4:7, vayan para allá. En 2 de Corintios 4:7 podemos ver una palabra donde el Señor dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿sí? Ese tesoro, muchachos, es algo de Dios exclusivamente, no es nuestro. Dice, para que la excelencia del poder venga de Dios, sea de Dios y no de nosotros, ¿sí? En Efesios 3:8, muchachos, vamos a Efesios 3:8. En Efesios 3:8 vemos otra palabra, dice, Pablo decía, a mí decía que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, Pablo está considerando ahora estas palabras de Jesucristo, muchachos, como un tesoro, riquezas. Aquí está la vida. ¿Se acuerdan que Jesucristo les decía a los discípulos, les decía, ustedes, me parece que ustedes no escudriñan la palabra, porque ahí está la vida. Ahí se encuentra la vida eterna. Ustedes tienen que ir, ustedes tienen que llegar a casa, ustedes tienen que siempre verificar y siempre ver lo que ustedes están escuchando. Por eso Jesucristo también decía, mirad como oís. Miren cómo escuchan y miren ustedes cómo están recibiendo la palabra, ¿verdad? Entonces aquí nos habla de las inescrutables riquezas de Cristo, porque el evangelio, muchachos, revela a Cristo, revela la vida, la crucifixión, revela la resurrección y la ascensión. Y sobre todo, muchachos, la salvación que tú y yo recibimos a través de Él. El evangelio nos salva de la culpa del pecado, nos limpia de la contaminación del pecado y nos entrega, ¿sí?, de las consecuencias del pecado. La obediencia al evangelio nos pone en Cristo y recibimos todas las bendiciones espirituales. Como dice Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él es el Señor, es el que nos está dando la bendición, es el que nos está bendiciendo y quiere que tú y yo sepamos lo que tenemos, ¿sí? Entonces, esta parábola también ilustra, muchachos, simbólicamente yo la puedo aplicar como el gozo en mi vida de hallar el reino. Si no es un tesoro, no es lo que valga material, no importa cuánto valga, o sea, tú puedes tener mucha lana, mucho dinero, tus casas, tus carros, o puedes tener bienes materiales, pero no se compara en nada con el gozo de hallar el reino. Y también sabes que la contraparte es que a lo mejor no puedes tener nada y siempre vives anhelando, anhelando, queriendo tener cosas materiales y queriendo tener un chorro de cosas que a fin de cuentas ni las necesitas. Pero si nunca las consigues y si nunca las obtienes en tu vida y si nunca encuentras el tesoro que es el evangelio para tu vida, ¿sí?, entonces haz de cuenta que nunca tuviste. No solamente no tuviste lo que anhelaste, pero no tuviste nada. Hay gente que dice, bueno, yo al menos sueño, ¿verdad? Al menos tengo metas y propósitos y quiero lograr hacer esto.
pues al menos tienes eso, pero en comparación con tener el evangelio, el reino, el tesoro escondido, no se compara para nada. Y es lo que Dios quiere que tú y yo, lo que tú y yo sepamos, ¿sí? Y es bien hermoso, muchachos, cuando nosotros lo podemos ir entendiendo, podemos ir comprendiendo que llega el momento en nuestras vidas que todos tienen que atender, bueno, todos digo simbólicamente, todos tienen que atender el llamado. Todos tienen que entender que Dios les está llamando para vida eterna porque Dios tiene un propósito, tiene un plan para todos nosotros, ¿no? Entonces debemos de ser bien atentos a esto, muchachos, porque la palabra es la que nos va a cambiar, es la que nos muestra nuestra condición. Entonces, si habláramos, muchachos, del tesoro escondido y la perla de gran precio, yo te puedo hacer una pregunta. Estas cosas realmente son importantes para ti. O sea, el reino de los cielos es algo que es importante para ti, es como una prioridad en tu vida verdaderamente. ¿O qué es lo que se está interponiendo entre tú y el reino de los cielos? ¿Qué es lo que no te deja en tu vida que esto sea lo más importante para ti? No te estoy hablando de una religión, porque Dios no es religión, ¿verdad? Lo hemos visto. Dios no está a favor de ninguna religión, de ninguna denominación, de ningún nombre que el hombre le pueda dar, ¿verdad? A una iglesia inclusive. Dios está a favor de tu corazón. Él quiere tu corazón. Él quiere tu corazón, porque si tú le das tu corazón, entonces Él puede empezar a obrar en tu vida. Y va a llegar el momento en que tú te vas a dar cuenta que lo más importante para ti debe de ser, ¿verdad? Haber hallado ese tesoro escondido o haber encontrado esa perla, muchachos, esa perla preciosa, ¿verdad? Que te llevó a despojarte de todo. Porque mientras nosotros no hallemos esto, les digo la verdad, mientras no hallemos esto en nuestros corazones, en nuestros espíritus, siempre va a haber otras cosas que se interponen. Siempre va a haber otras cosas que van a estar estorbando en nuestra relación con el Señor. Hay muchos que idolatran sus hijos, por ejemplo. Sus hijos son más importantes, ¿no? Incluso he escuchado papás que dicen, hasta la vida doy por mis hijos. Entonces ahí cuando, sin darnos cuenta, estamos hablando ahí de idolatría, ¿no? Estamos poniendo muchas cosas antes que lo verdadero. O sea, lo verdadero, lo eterno es que el Señor verdaderamente sea el trono de nuestras vidas, que Él reine sobre nosotros. Entonces, ya si Él está en primera plana en nuestras vidas y en nuestros corazones, entonces ya podemos ver las otras cosas a la manera que Dios quiere que las veamos, pero no poniendo ídolos, no poniendo esa separación que se llama idolatría en nuestras vidas y en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que ser bien sensibles, ¿no, muchachos? A esto. Fíjense, esta parábola, que es casi la misma, la perla y el tesoro, habla de un hombre que vendió todo lo que tenía. Todo. ¿Se dan cuenta? Eso significa despojarte. Vende todo lo que tienes. Significa, nada es mío. Todo es de Dios. Amén. Todo lo que yo tengo. Claro, no voy a vender mi casa para irme a vivir abajo de un puente, ¿no? No, Dios te está diciendo, vende lo que tienes. O sea, deshazte de eso. Entiende que nada de lo que tú tienes es tuyo. Y si dices que es tuyo, y si dices que eso es muy importante para tu vida, entonces yo no puedo ser lo principal en tu vida. Amén. O sea, yo no puedo ser lo más importante. Dice Cristo, muchachos, que cuando el hombre halló el tesoro, dice que estaba gozoso por ello, fue y vendió todo lo que tenía y dice que con el dinero fue y compró el campo. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Yo digo, qué hermoso es cuando uno es bendecido, es prosperado en la vida, en el trabajo, en lo que quiere hacer, en lo que desea hacer. Pero qué hermoso es decir, Señor, todo lo que yo tengo y las primicias de mis frutos, Señor, serán para ti. Serán para ti, Señor. Voy a honrar, voy a bendecirte, voy a honrar tu obra, voy a sembrar, voy a plantar, Señor, porque entiendo que todo lo que yo tengo, Señor, es tuyo, Señor. Y yo quiero ser de bendición, Padre, donde tú quieres que yo sea.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es esa parábola. Si alguno quiere seguir en pos de mí, si alguno encuentra ese tesoro, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dice, no se dan cuenta que todo aquel que me sigue, todo aquel que entiende que yo soy lo más importante, recibirá 100 veces más de lo que él se imagina. Wow, pero ¿cómo? Si a veces no nos podemos despojar de lo poquito, ¿verdad? No nos podemos despojar de lo pequeñito. Y dice el Señor, si en lo pequeño me eres fiel, sobre lo mucho te voy a poner. Ahora, si no me has confiado, dice el Señor, si no me has confiado lo poquito, dice, ¿cómo yo te voy a confiar a ti lo mucho? ¿Verdad? Entonces dice el Señor, estoy probando el corazón del hombre, ¿verdad? Para ser verdaderamente nosotros creyentes, muchachos, es necesario que cada persona venda lo que tiene. Vende lo que tiene. Es decir, tú tienes que hacer todo lo necesario, cueste lo que cueste, para ser obediente y ser una persona cumplida en el servicio a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso significa vender todo, muchachos, ¿sí? En la perla del gran precio que leímos ahorita, muchachos, nos habla también de qué, del valor del reino. Y esta parábola nos enseña el gran valor. Jesús habla del mercader que busca buenas perlas. Él las busca. Jesús ya había dicho en Mateo 7:7, había dicho, buscad y hallaréis. ¿Qué más? Pedid y se os dará. ¿Verdad? Llamad y se abrirá. ¿Verdad? En el versículo 8, ve lo que dice el versículo 8. Dice, porque todo aquel que pide, porque todo aquel que busca halla, ¿verdad? El que pide recibe y el que busca halla y al que llama, ¿qué? Se le abrirá, ¿sí? ¿Por qué halló este hombre entonces la perla de gran precio, muchachos? ¿Saben por qué? Porque la buscó. Porque la buscó. ¿Fueron recompensados sus esfuerzos? Claro que sí. Sí, ahora, ¿cómo se busca esta perla de gran precio? Se busca con una actitud correcta, con un corazón dispuesto, teniendo una mansedumbre. Dice Santiago, reciban la palabra implantada con mansedumbre en sus corazones, la cual va a salvar sus almas. Amén. Eso es bien importante. Vean lo que dice en Hechos 17:11, muchachos. Esto me pasó a mí cuando yo recién llegué aquí a Los Cabos, cuando estábamos orando y decíamos, Señor, ¿dónde nos vamos a plantar? ¿En San Lucas o en San José? ¿Dónde vamos a edificar? ¿Dónde vamos a comprar casa? ¿Dónde vamos a estar? Dice, y estos, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esa era la actitud que tenían, muchachos, los de Berea, ¿sí? Los de Tesalónica, ¿verdad? Dice que no eran tanto, no eran tan solícitos, no le echaban tantas ganas en meterse con Dios, pero los de Berea dicen que eran nobles, que tenían sencillez de corazón, que tenían hambre, que tenían un deseo de conocer la voluntad de Dios. Ellos probablemente, yo digo, habrán hallado la perla de gran precio. Habrán hallado ese tesoro, ¿sí? Esa era una perla única, muchachos. Este hombre que ya tenía perlas, dice que era un mercader, buscó y halló otra perla, pero esta fue una perla muy especial. Amén. Una de gran precio, muchachos, una que valía más que todas las demás. Y también nosotros debemos de buscar esa perla única. Para ti, si yo te pregunto ahorita, no quiero que me contestes, ¿quién es la perla en tu vida? ¿Cuál es tu tesoro en la vida? Ahorita me vas a decir Cristo, pero en el fondo de tu corazón hay otra perla y hay otro tesoro, ¿verdad? Entonces, muchachos, una perla muy especial de gran precio, una que valía más que todas las demás. Por eso también nosotros debemos de buscar la perla única. Hay solamente una perla de gran precio. Hay un solo Salvador, hay un solo evangelio, hay una sola iglesia, hay una sola esperanza, ¿sí? Hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, hay una sola esperanza, hay solamente un Señor, hay solamente una fe, hay solamente un bautismo, hay solamente un Dios y hay solamente un Padre.
Amén. Qué hermoso, ¿no? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu perla? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Sí? Estos hombres, muchachos, del tesoro y la perla reconocieron, ¿verdad?, el valor de lo que estaban encontrándose. Lo reconocieron y lo apreciaban, lo estimaban. Los que rechazan el evangelio, muchachos, no reconocen su valor. Mucha gente rechaza el evangelio, mucha gente le da la espalda porque para ellos no tiene valor, ¿sí? Otras muchas cosas sí tienen valor, pero el evangelio no tiene valor. Todo el mundo busca lo que considera de valor, lo que vale la pena para ellos. Yo le digo a la gente, hay gente, mucha gente, ay, es que Luis, se me olvidó llamarte. Ay, es que se me olvidó aquello. Le digo, es que es normal. A la gente va a hacer lo que le interesa. Si a mí me interesa hablarle a Jesús porque voy a hacer algo con Él y voy a hacer una negociación grande, ¿tú crees que se me va a olvidar hablarle? No, porque me interesa, porque es algo que yo necesito para mi bienestar. Pero lo que no me interesa, o sea, lo que no me va a traer a lo mejor ningún fruto, ningún provecho económico, ¿verdad? O material. Hay mucha gente que dice, no, o sea, para mí el tiempo es oro, dicen, ¿verdad? Para mí el tiempo es dinero. Y Dios dice, no, espérate, no es así. Tú tienes que aprender a reconocer lo verdadero, sí, lo verdadero. Y cuando tú reconozcas lo verdadero, entonces tú vas a vender todo. Te vas a deshacer de todo y vas a saber que lo que tú tienes es únicamente útil para el reino de Dios. Y eso es algo que nosotros, muchachos, y me incluyo, o sea, todos necesitamos aprender. Hay cosas en nuestras vidas que tenemos que quitar. Hay cosas en nuestras vidas que si somos honestos, ¿sí?, y reconocemos, son cosas que nos estorban para estar en el reino de Dios. Son cosas que no nos dejan avanzar. Son cosas que están interponiéndose entre el tesoro, entre la perla y yo, para que yo no pueda entender todo lo escondido, todo lo que está aquí en la palabra, para que yo pueda verdaderamente tener una vida fructífera. Y que pueda ser una persona que verdaderamente pueda dar un fruto verdadero, ¿sí? No solamente por arribita o por afuera, como muchas veces estuvimos acostumbrados a aparentar lo que no éramos, ¿verdad? Y me encanta cuando Dios dice en Samuel, ¿verdad? Dice, porque lo que el hombre ve, dice, el hombre ve lo exterior, el hombre ve las apariencias, pero yo lo que veo, dice Dios, es el corazón. Yo veo tu corazón, yo sé que hay en tu corazón. Yo sé quién eres tú. Yo sé que tú eres un niño que me ama, dice el Señor. Pero necesitas ser más obediente a tus padres. O sea, Dios sabe todo. Todo lo que el ser humano hay dentro de su corazón, Dios lo conoce todo. Amén. Entonces en estas parábolas, muchachos, vemos esa enseñanza, ¿no? Que todo lo que se interponga delante, entre Dios y yo, no solamente se llama idolatría, ¿verdad? Sino es algo tan grande que no me deja a mí entender y encontrar todo lo escondido y el tesoro que Dios tiene para nosotros. Entonces, es hermoso. Este hombre vendió todo y dice, y después fue y compró. Compró ese terreno, compró ese lugar donde había encontrado, ¿sí? Por eso nosotros, muchachos, dice Proverbios 23:23, dice la palabra, compra la verdad y no la vendas. Compra, una vez que la compras, dice, ya no la vendas, esa ya no se revende, esa ya es tuya, es para la eternidad, no puedes deshacerte de ella. Por eso Jesucristo dijo, ¿qué dije? Proverbios 23:23, por eso Jesucristo dijo, ¿verdad, muchachos? Conocerán la verdad, ¿y qué? Y la verdad hace libre a la gente, la verdad libera, ¿sí o no? Y no solamente verdades espirituales, verdades que tú traes en tu corazón, verdades de errores que tú has cometido en tu vida, verdades que están allá dentro de tu pasado que no te dejan ser libre. Cuando tú las confrontas, cuando tú las sacas, eres libre. ¿Así o no? ¿Y qué siente uno? Dice, wow, tantos años que estuve cargando esto. Y era nada más confrontar, hablar con la verdad, decir la verdad. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Andarás en la verdad y conocerás las promesas que Dios tiene para ti. Ya pusimos la palabra, ¿verdad?
Todavía no llega, ahí viene. Proverbios 23:23. Quiero que lo lean ahí en su corazón para que ustedes lo vean. Sí, entonces, otro ejemplo, muchachos, que tengo es que en cuanto a la salud de la familia, muchos hombres buscan atención médica, ¿sí o no? Muchas mujeres, las mamás, ay, vamos al doctor, dicen, ¿verdad? Con mis amigas del seguro. Ellas me van a echar la mano. Pero ¿qué creen, muchachos? Esto es tremendo. La gente dice, no me importa cuánto cueste el doctor, ¿sí o no? Cueste lo que cueste. ¿Cómo le voy a hacer? No sé. No sé. Oye, pero es que a lo mejor vas a... No me importa, cueste lo que cueste, ¿verdad? En cuanto a la educación, muchos pagarán casi cualquier precio para obtenerla. Así son muchas personas con respecto a sus propósitos serios. Se creen que cualquier precio, por exagerado que sea, es justo y razonable y obviamente que no es demasiado caro. Pero ¿qué tal a la hora de buscar la verdad? ¿Qué tal a la hora de buscar el verdadero tesoro? ¿Qué tal a la hora de haber encontrado la verdadera perla? Verdaderamente ahí también reaccionamos de la misma manera. Es como ahorita que le decía que aplaudimos, ¿verdad? Es lo mismo, muchachos. A veces le damos un aplausito de tres tiempos al Señor, ¿verdad? Y yo veo, a mí me encanta el deporte, ¿no? Pero yo veo la serie mundial, ¿verdad? Veo que alguien se la bota y hasta la gente se para de los asientos, ¿no? Y están aplaudiendo un buen rato porque se la botó. ¿Sí saben qué se la botó? Es un jonrón, un jonrón, ¿verdad? Como dicen, un vuelacercas, dicen, ¿verdad? Un vuelacercas, pegó un vuelacercas en la serie mundial y la gente ahí está. O que saqueó a alguien, ¿verdad? Un defensive end, saquea al quarterback y ahí está la raza. O sea, es tremendo. Yo digo, si esa euforia tuviesen cuando buscamos a Dios, cuando venimos a la casa de Dios, cuando venimos hasta a tratar de estar donde Dios quiere que estemos. Entonces, ¿qué buscamos nosotros entonces, muchachos? Muchos buscan el tesoro y la perla de ganancias materiales o de placeres o de influencia mundana o de educación. Se engañan a sí mismos creyendo que estas cosas son las más importantes. Pero no, el verdadero tesoro, la perla más valiosa es el evangelio del reino. Por eso, cueste lo que cueste, aguas, cueste lo que cueste, tú debes de obtenerlo. No importa lo que cueste en tu vida. Pero si tú lo entiendes, cueste lo que cueste y tú obtienes esto que es de parte de Dios, entonces tú vas a heredar la vida eterna. Amén. Salvación y vida eterna, cueste lo que cueste. No me importa lo que diga la gente. No me importa lo que hablen de mí. No me importa que se levanten en contra de mí, ¿verdad? Yo sé en quién he confiado, en quién he creído y sé lo que he hallado. Por eso yo voy a seguir adelante. Amén. Y nada me va a detener, nada me va a parar. Y qué tremendo, ¿no? El verdadero tesoro, la perla más valiosa es el evangelio, muchachos. Y si sabemos apreciar las inescrutables riquezas de Cristo, haremos cualquier sacrificio con gozo, sí, con tal de obtenerlo, ¿sí o no? Si supiéramos realmente apreciar. Fíjense lo que dice la palabra en Romanos 11:33. Romanos 11:33, hay una palabra que me gusta mucho. Dice el Señor, Romanos 11:33, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién dice amén? Pero escuchen, muchachos, son las riquezas, la profundidad de las riquezas, la profundidad del tesoro y de la perla, la profundidad, muchachos, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice que son insondables e inescrutables. Y dice el 34, qué tremendo, dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Dele un aplauso al Rey. Él es nuestro Dios. Él es el tesoro, muchachos. Él es la perla.
Esa es la perla de gran precio, muchachos. ¿Sí? Versículo 47 en Mateo 13 dice, asimismo, muchachos, dice, el reino de los cielos es semejante a una red. Una red, dice, que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, dice, la sacan a la orilla y se sientan, dice, y recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremendo, ¿no, muchachos? Esta red, muchachos, era una red barredera, ¿sí? Y una ilustración muy apropiada, ¿verdad? Es que esa red, muchachos, es la red que ponen con, ¿cómo le dicen? Con esas cosas amarillas, flotadores. Flotadores, ¿no? Boyas, ¿verdad? Y esa es la red que ellos usaban para pescar. Pero cuando sacaban esa red, muchachos, entonces tenían que separar peces, tenían que empezar a sacar lo que no servía. A veces se venían cosas que no eran ni peces, ¿verdad? Y se colaban en medio de todo eso. Y qué tremendo cuando vemos esta parábola. Esta parábola está también tremenda. ¿Por qué? Porque nos habla, muchachos, del fin de los tiempos. Nos habla de que va a llegar un tiempo y todos los que no estén listos, todos los que no hayan recibido, muchachos, la bendición del Señor, todos los que no hayan entendido, muchachos, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la puritita gracia y por la puritita misericordia del Señor. Muchos, muchachos, que no hayan entendido, desgraciadamente se van a perder toda la bendición que Dios tiene para ellos. Y esta parábola, muchachos, está tremenda, la red. Quiero dárselas un poquito más, más profundo de algo que apunté aquí. Permítanme un poquito. Esto se compara también a la parábola de la cizaña y el trigo, ¿se acuerdan? La cizaña y el trigo, ¿se acuerdan cómo dice la palabra que al final de los tiempos los ángeles vendrían y separarían, dice, los buenos de los malos, ¿verdad? Los justos irían a la presencia de Dios y los impíos y serían separados, ¿no? Y ahí es donde me habla a mí el Señor, me habla de una manera preciosa, ¿verdad? De tal manera que me hace que yo recapacite cómo está mi vida el día de hoy, cómo estoy viviendo yo hoy delante de Dios. Y esta parábola, muchachos, es bien importante entenderla porque, ¿saben por qué? Porque el Señor está a la vuelta de la esquina. Yo siento en mi corazón, muchachos, por las señales y todo lo que está sucediendo. Yo siento, muchachos, que en el 2018 va a haber algo fuerte, yo no sé. Inclusive les voy a decir algo y me atrevo a decírselos. De acuerdo a profetas que son confiables y que se están levantando, dicen que probablemente, muchachos, el señor que ganó las elecciones no vaya a poder gobernar. No vaya a poder gobernar, no va a llevar a cabo su gobierno de 4 años. Porque hay un tratado, muchachos, y se los digo, es conforme a la parábola. Hay un documento que se llama Ley Marcial en Estados Unidos, por las fuerzas militares de Estados Unidos, se aprobó en septiembre de este año. Ya está aprobado. No estaban esperando que fueran las votaciones. O sea, ese documento ya salió a la luz, ya está aprobado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y parece ser, muchachos, por eso les digo que el Señor está a la vuelta de la esquina. Hay que estar bien alertas, ¿sí? Es más, si van a ir al otro lado, vayan antes del 20 de enero. Vayan a Disney y hagan lo que quieran, pero no pasen a lo mejor del 20 de enero para adelante ya no vamos a poder ir para allá. Porque si entra en función la ley marcial, saben que lo primero que cierran, ¿qué son? Las fronteras.
Canadá y México sería lo primero, ¿no? Y eso, muchachos, todo eso para nosotros, ¿qué son? Son señales, ¿verdad? La palabra dice que son señales y que nosotros debemos de estar alertas. Y esta parábola, muchachos, su significado, como les decía, es similar al de la cizaña, ¿verdad? Que al final de los tiempos serían separados creyentes e incrédulos. El versículo también nos habla acerca de la separación al final de los tiempos, según haya sido la respuesta de la gente a Jesús y al Evangelio, ¿sí? Vean lo que dice Mateo 25, del 31 al 46. ¿Están aburridos? Amén. Del 31 al 46. Y los de la mañana menos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿qué dice? Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Aquí qué hay en esta congre? Puras ovejitas. Y pondrá las ovejas a su derecha, dice, y los cabritos ¿a dónde? A su izquierda, ¿verdad? Y luego dice, vamos hasta el 46, ¿verdad? Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, ¿y qué dice? Me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, yo me hice una pregunta escudriñando la palabra. Dice el Señor: si los justos con dificultad se salvan, ¿dónde quedarán los impíos? Si el justo, muchachos, con dificultad se salva, ¿dónde va a quedar el que no quiere nada con Dios? ¿Dónde va a quedar, muchachos, el que pisotea el mensaje de Dios? ¿Dónde va a quedar el que nunca tiene un corazón manso y humilde para recibir el amor de Dios? Porque Dios es amor, ¿sí o no? Dios quiere amarlo, Dios quiere amar su creación, Dios quiere amar a todos los que se acercan a Él, ¿sí? Y a veces tenemos un error tan grande, ¿verdad? En esa enseñanza, pero yo les pregunto, muchachos, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? ¿Sí? Entonces, aquí nos da este significado, es algo que nosotros debemos de tener mucho en cuenta. También, muchachos, me impactó lo que encontré en Apocalipsis 20, del 11 al 15. En Apocalipsis 20 del 11 al 15, hablando de esta misma parábola, dice: el juicio ante el gran trono blanco. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y aquí hay revelación espiritual, escuchen. Y vi a los muertos, dice, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Cuántos libros? No sabemos, ¿verdad? Pero dice: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Quiénes fueron juzgados? Los muertos, muchachos. Está escrito en Hebreos 9:27, ¿verdad? Que el hombre muera solo una vez y después de esto el juicio. Y vean el versículo 13.
Y el mar entregó a los muertos que había en él. El mar y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno que según sus obras. Entonces, ¿qué me dice? El mar, la muerte y el Hades tienen muertos, ¿verdad? Y los van a tener que regresar un día y los van a tener y se van a tener que levantar porque un día van a tener que presentarse delante de Dios ante el gran trono blanco, ante el gran trono de Dios, el trono del juicio. ¿Sí? Dice, y el que no, escuchen lo que dice, muchachos, el 14, y la muerte y el Hades entonces fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice, fue lanzado al lago de fuego. Esa es la parábola de la red. Eso es lo que va a pasar al final de los tiempos. Por eso, muchachos, ahorita nosotros debemos atesorar esto. Nosotros debemos de esforzarnos. Si hemos pecado, si le hemos fallado a Dios, lo único que tenemos que hacer es ir delante de su presencia y decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que la he regado, Señor, pero no quiero seguir siendo, Padre, esclavo, esclava de esa misma situación en mi vida. No quiero seguir viviendo eso, Señor, porque el Señor está cerca, muchachos. Y se los digo otra vez, está a la vuelta de la esquina. Está pronto por venir. Está pronto, muchachos, por llegar y hacer cosas tremendas, terribles. Dice la palabra que para muchos va a ser maravilloso, ¿verdad? Cuando ese día llegue, pero para muchos va a ser lo más terrible que jamás hayan vivido o experimentado. Entonces Dios, muchachos, nos está llamando hoy a ponernos a cuentas con Él, a reconocer, ¿verdad? A reconocer que somos faltos, que hemos fallado, pero que por la gracia y la misericordia eso nos debe de llevar a vivir en obediencia, a vivir en agradecimiento, a vivir en santidad delante de Dios. Santidad, muchachos, significa nada más separarse del mundo. No es que seas una persona perfecta y que nunca peque, no. Significa que tú te tienes que separar de cosas que tú sabes que te hacen daño. Tienes que separarte porque Dios no será burlado. Tenemos que separarnos de cosas que nos estorban. Tenemos que marcar rayas, tenemos que romper relaciones, tenemos que marcar límites. Porque nos están cauterizando la mente y el corazón. Y esas cosas no van a dejar que tú puedas recibir lo que Dios tiene para ti. Amén. Y Dios nos está dando esta palabra porque hay cosas tremendas que Dios tiene para nosotros. ¿Saben qué, muchachos? Dice la escritura, cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Ojo, oído y no han subido ni al corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Quién dice amén? A lo mejor tú dices, Señor, yo he dicho que te amo, pero de labios para afuera. Yo quiero amarte de verdad. Quiero aprender a amarte, Señor. ¿Qué es amarte, Señor? Jesucristo dice, el que me ama, me obedece. El que me ama, pone atención a mi palabra. El que me ama actúa sabiendo que yo estoy con él. Amén. El que me ama no ocupa que yo esté sobre él. El que me ama me busca de todo corazón. Amén. El que me ama se deleita en mis mandamientos. El que me ama busca la verdad y procura ser libre día a día de todas esas mentiras que el mundo, muchachos, que el mundo ha querido poner en nuestros corazones. Y ¿saben qué? Yo quisiera, pero no pude. Quisiera haber terminado el capítulo 13, pero ¿qué tal si lo terminamos el siguiente domingo? ¿Sí? El siguiente domingo hablaremos de esos, dice el versículo 51, ahorita llegamos hasta el 50, vamos a darle del 51 al 58, donde Jesucristo vuelve a hablar de tesoros nuevos y viejos. ¿Sí? Jesús los confronta al final y les dice, ahí es donde ya no llegamos, pero es donde Jesús, ¡pum!, te abre el entendimiento.
Y qué tremendo, ¿no? Porque yo me deleitaba con esto que Dios me dio, se los compartía a los muchachos en la mañana, me gozaba porque Dios, les decía a la iglesia, miren muchachos, el Señor está dando puras parábolas, puras cosas que después tenía que explicárselas y tenía que dárselas de una manera más sencilla. Y llega el 51 y Jesús les dice una pregunta, ¿ustedes han entendido todas estas cosas? ¿Ustedes qué responderían? ¿No? Pero ellos dijeron, sí, Señor. Ellos dijeron, sí, en 13:51. Ellos dijeron, sí, Señor, hemos entendido todo. Y Él les dijo, por eso les dice, ahí es donde yo me cuatrapié. Dice, por eso Jesucristo le dice, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Dije, ay, Señor, qué tremendo. Primero les preguntas que si te entendieron y luego se la pones más difícil. Todo docto escriba. ¿Ustedes saben qué es un docto escriba? Sí, algunos sí se dan cuenta, no todos saben. Así es con el Señor. A veces decimos, sí, Señor, ya entendí, sí, ya agarré la onda. Entonces, ¿por qué salimos y no cambiamos? ¿Verdad? Ya entendí, ya agarré la onda, Señor, lo que me estás hablando y sé que estás hablando a mi vida y a mi corazón. Bueno, dice el Señor, entonces, ¿por qué no cambias y no das fruto? Porque tu vida a veces sigue siendo igual. Entonces, eso es lo que quiero enseñarles, muchachos, compartirles, no enseñarles porque yo no enseño, pero compartirles, muchachos, la semana que entra acerca del tesoro nuevo, de los tesoros nuevos y viejos y cómo termina Jesús en Nazaret, cómo Jesús va a su pueblo, va con sus papás, va con sus hermanos y hermanas y cómo pasa algo bien tremendo, ¿no? Pero quiero hablarles de eso, lo que es un escriba docto en el reino de los cielos. ¿A qué es semejante? Dice, es semejante a un padre de familia. ¿Saben quién es el padre de todas las familias de la tierra? Dios. Él es papá. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, aquí estoy, papito? Soy tu hijo. Aquí estoy, papá. Él es tu papá. Y el papá, y ahí vamos a hablar de cosas hermosas porque nos habla de que el padre de familia saca cosas viejas y cosas nuevas. Saca del Antiguo Testamento y saca del Nuevo Testamento. O sea, no se enfatiza nada más en sacar algo nuevo, ¿no? Sino que también usa todas las escrituras y todas las enseñanzas para hacernos ver y entender que nuestro corazón necesita cambiar, ¿verdad? Necesita tener el ser humano un corazón blando, un corazón de carne. Y si no tienes un corazón de carne y tienes un corazón de piedra, Dios prometió que Él te iba a poner un corazón de carne para que tú sintieras, para que experimentaras la presencia y el amor de Dios. Amén. Ok, pues cierren sus ojos, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por la palabra que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor, porque tú tienes cosas hermosas para nosotros, Señor. Padre, y hoy venimos delante de ti, Señor, para pedirte perdón, Señor. Perdónanos, Señor, si todavía, Señor, no nos hemos enamorado de ti, Señor. Perdónanos, Señor, si todavía hay otras cosas más importantes en nuestras vidas, Señor, que tú, Padre. Pero si estamos hoy aquí, Señor, y hoy has hablado a nuestras vidas, ayúdanos, Señor, a entenderlo. Así como tú le preguntaste, Señor, a tus discípulos que si ellos habían entendido todas estas cosas, Señor, que nosotros, Señor, verdaderamente seamos honestos, seamos transparentes, seamos verdaderos contigo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no conformarnos como somos y como estamos, sino ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de tu santa palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Yo quiero pedirle a todos los que están aquí que hoy en medio de este canto de adoración y alabanza, ustedes platiquen con Dios, ustedes se pongan a cuentas con Dios y ustedes le digan, Señor, tú conoces todo de mí. No hay nada en mi ser, Padre, que tú no conozcas. Nada que yo te pueda engañar. Nada, Señor, que yo pueda hacer que tú no sepas, Señor. Y ayúdame, Señor. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a reconocer, Padre, que te necesito. Ayúdame, Señor, a quitar de mi vida, Señor,
lo que te estorba a ti, Señor, para que tú te glorifiques en mí, Señor. Enséñame, Señor, tu camino, tu verdad. Enséñame la verdadera vida, Señor. Enséñame qué significa, Señor, la vida eterna, Señor. El heredar las promesas que tú tienes para mi vida, Señor. Aquí estoy, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre.